ese problema. Pero como lo hemos dicho antes también, Mauricio, en mi opinión, comunicaciones en el Ministerio de Salud es más relaciones públicas. Son profesionales de la comunicación, buenísimos supongo, pero ¿cuál es su función? Tuitear por el Ujú. ministro, hacen Bueno, comunicados de prensa, relaciones públicas, pero no saben lo que es comunicación en el campo de la salud. Y por eso es que no sabemos las razones por las que la gente no se vacuna en tercera dosis. ha ocupado precisamente 2 veces esta cartera. Fue un paciente que dio positivo a COVID. Lideró cuando las cosas eran completamente adversas en Iquitos el comando COVID. Se fue a la zona más difícil y estuvo trabajando allí. Me estoy refiriendo al doctor Óscar Ugarte, que nos acompaña en los próximos minutos justamente para tratar de salvar de alguna manera todo lo avanzado en cuanto a jornada de vacunación y en las estructuras del Ministerio de Salud. Estábamos hablando también, doctor Huerta, que el tema de la anemia subió, el tema de tuberculosis no está del todo controlado y así sucesivamente no es el monotema de COVID. Teníamos unas vallas altísimas a raíz de la pandemia que quedaron al descubierto. Bienvenido, doctor Óscar Ugarte. Buenos días, muchas gracias Mauricio, muchas gracias Elmer por la invitación y a sus órdenes en lo que ustedes desean plantear. Muchísimas gracias, Oscar. Estamos preocupados, y ya escuchaste la presentación que hizo Mauricio, por esta desaceleración en lo que es el programa de vacunación. Obviamente, como dije, para ser justos, no solamente en el Perú, en muchas partes hay una desaceleración de las terceras dosis. Pero, Oscar, por favor, te vamos a pedir una brevísima paciencia con un par de minutitos que tenemos que cumplir compromisos con nuestros auspiciadores cuando regresemos. Te quiero dejar esta pregunta. ¿A qué se debe esta desaceleración desde el punto de vista de salud pública? ¿Te parece? Señora, estamos conversando con el doctor Óscar Ugarte, él es médico especialista en salud pública, exministro de Salud, sobre la desaceleración que se ha estado observando en las últimas semanas en el Programa Nacional de Vacunación. Y le habíamos dejado pendiente esta pregunta. Óscar, en tu opinión, ¿cuáles son las posibles razones por las cuales se esté observando esta desaceleración en el programa de vacunación? Es una pregunta muy importante porque trata de explicar un fenómeno que es crítico actualmente en el país y, como tú bien has dicho, Elmer, no solo en el Perú. Y yo creo que la principal explicación es una injustificada confianza en que los niveles que hemos alcanzado de vacunación son suficientes. Y eso, como tú bien sabes, es un grave error. Es decir, todos estuvimos muy contentos de haber llegado a un nivel de vacunación con las 2 dosis por encima del 70%, 74, 75%, y eso era un éxito para el país que había empezado tarde y que en 6 meses, digamos, habíamos logrado llegar a niveles importantes, superando a varios otros países en América Latina que habían empezado antes, e incluso superando a niveles en el propio Estados Unidos o países europeos. Pero ese mensaje, como bien sabemos, como dicen los chicos, ya fue, porque ya no es suficiente 2 dosis en el porcentaje que fuese, porque todos sabemos que lamentablemente la segunda dosis va perdiendo su efecto protector después de 4 o 5 meses de haber sido aplicada. Es por eso que a nivel internacional se demostró la necesidad de la tercera dosis, es decir, una dosis de refuerzo que amplíe la protección a las personas. Y ahora incluso de una cuarta. Además, digamos, ¿no es cierto?, que tampoco la tercera es de efecto permanente, sino que también hay ese fenómeno. Y eso no es con todas las vacunas, como sabemos, hay vacunas como la del sarampión, que es una vez y para toda la vida. O incluso sin vacunas, si uno pasó por el sarampión, que mi generación, por ejemplo, no había vacuna en esa época, pero pasamos por el sarampión y quedamos vacunados de ser protegidos. Pero no es así en todas las enfermedades, y era una incógnita con el COVID, como bien sabemos. Ahora sabemos que incluso la defensa espontánea que se genera por haber tenido la enfermedad es transitoria. Y la vacuna también tiene un efecto transitorio. Entonces,
el mensaje principal tiene que ser: es indispensable la dosis de refuerzo, no es suficiente las 2 dosis. Y yo creo que aquí se añade un segundo problema, que son mensajes erróneos que se están lanzando desde el nivel oficial. Primero, el propio ministro saca pecho porque ya el país tuvo 70 y tantos % de 2 dosis, ya de error. Pero además lo repite el premier y lo repite en su último mensaje el presidente. Es grave que las máximas autoridades estén lanzando un mensaje que es equívoco y que lleva a que la gente diga: bueno, ¿para qué tercera dosis? Ya con las 2 dosis es suficiente. Y ahí es donde está fallando estrepitosamente la conducción del Ministerio de Salud. Pero por todas las razones que te explicaste. Allí ameritaba una campaña en la complejidad de nuestro país, donde no es lo mismo dirigirse a puneños que a amazónicos o habitantes de la costa que se sienten muy confiados con sus 2 dosis y desde su desinformación consideran que la tercera no se la van a poner. Entonces, frente a eso, nosotros podemos conversar y ustedes, ambos médicos absolutamente respetados, conscientes de la validez de la tercera dosis, terminamos nuestra conversación. Pero no hay que validar esto como que todos los ciudadanos ya tomaron conciencia de la tercera dosis, y ahí se siente un vacío enorme. Correcto. Desde el Ministerio de Salud en esa desconexión con la complejidad de nuestro país. Correcto. Eso es lo que había de alguna manera quedado claro que el doctor Ceballos, ex ministro saliente, iba a materializar a través de campañas, no del alcalde distrital, que no es un comunicador, no a través del gobernador regional, o a través de quien finalmente ellos creen que es el medio indicado. Así es, pero justo hoy Mauricio, el doctor Ugarte le está diciendo, si las autoridades no estiman que una tercera dosis es necesaria y sacan pecho por algo que es parcial, que ni siquiera es completo, entonces el mensaje es equivocado. La gente dice, con 2 dosis ya estoy bien, mira cómo habla el presidente, mira cómo habla el premier, mira cómo habla el ministro, ya tengo 2 dosis, no es necesaria la tercera. Y un problema adicional, si me permite, Mauricio, que hay la necesidad de una tercera dosis, ¿no es cierto?, de refuerzo. Es indudable. Por lo menos para nosotros eso está claro y ese es el mensaje. Doctor Ugarte. Además, discúlpame, Mauricio. Doctor Ugarte, permítame un instante. Usted, al ex ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte, está con nosotros en Encendidos. También el doctor Elmer Huerta. A las personas que se suman a nuestra transmisión, hace pocos minutos, el presidente Pedro Castillo se dirigió a la prensa en una visita a un colegio en San Juan del Lurigancho, que es el distrito que concentra la mayor cantidad de ciudadanos de nuestro país. Es el más poblado del país. Y a propósito, nuestra compañera Ada Ramos ha recogido testimonios de la visita del presidente a este colegio. Ada, buenos días, directo en directo. ¿Cómo estás, Mauricio? Doctor Huerta, buenos días, directo en directo. Así es, los padres de familia de la institución educativa inicial 527 Niño Jesús de Praga del distrito de Pachacamac se muestran satisfechos con las medidas de bioseguridad que se adoptan en las aulas ahora que iniciaron con las clases presenciales y tuvieron la visita del presidente de la República, Pedro Castillo. La señora Bernarda, madre de un pequeño de 3 años, contó que las clases son interdiarias en el horario de 8 de la mañana hasta el mediodía. Escuchemos. No, yo estoy tranquila porque, como le digo, tienen bastante cuidado con los niños. Sí, demasiado cuidado porque en cada mesa se sientan dos niños y son pocos niños los que tienen. ¿Cuántos días a la semana vienen ellos? Empezaron con 2, pero a partir de esa semana van 3, por 3 días, lunes, miércoles y viernes. ¿En qué hora? Sin embargo, al igual que los otros padres de familia con los que conversamos en esta institución educativa, con la visita del presidente de la República, esperaban que sus dudas respecto a las medidas que se adoptarán más adelante sean resueltas. Ellos fueron testigos que el mandatario evitó responder a los medios de comunicación sobre ese tema y otros. Escuchemos. Bueno, para mí fue decepcionante porque viendo que está a un costado, ¿por qué no visitó el otro colegio? Aparte de eso, como dicen muchos pobladores aquí, ¿por qué no fue a ver la posta para ver cómo está? Él como presidente debería estar más cerca del pueblo.
a los periodistas, no alejarlos, sino llamarlos hacia él para que vean qué es lo que está haciendo. Porque yo me entero por dónde. ¿Por qué no dejan que los periodistas se acerquen? En este distrito, en el sur del centro de Lima, Mauricio, doctor Huerta, refirieron que hay muchas demandas, no solo en el tema de educación, sino también en el sector salud, que esperaban que el presidente de la República los escuche, aunque en el frontis de esta institución educativa, un grupo de personas que, según los padres de familia, no son de la zona, estaban a favor y al momento del ingreso del presidente de la República mostraron su respaldo. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Ada. ¿Me puedes escuchar? ¿No? ¿Ada? ¿Ada? Sí, doctor. No, ya se fue. Sí, discúlpame, no sé si tuviste ocasión de estar dentro de los salones de clases, ¿ya has visto la ventilación de esos salones de clase? Sí, nosotros no pudimos ingresar en realidad, doctor Huerta, a las aulas, porque solo el presidente de la República, acompañado de los reporteros del Canal del Estado, hicieron el recorrido por las instalaciones de esta institución educativa. Nosotros estuvimos en un espacio que estuvo cercado con rejas metálicas y que en cada acceso había un personal de seguridad del Estado que evitaba que nosotros salgamos de este espacio para conversar con el presidente o realizar algún tipo de preguntas. Sí, gracias, Ada. Muchísimas gracias. Muy interesante, y al retomar la conversación con el doctor Ugarte, que una ciudadana que ha sido testigo de la forma como la situación se desencadenó entre el presidente y la prensa, la ciudadana diga, qué pena que trate así a la prensa. En realidad, nosotros representamos a la ciudadanía, y cuando el presidente agrede a una reportera de RPP, ¿no?, Diana Falcón, agrede a la ciudadanía. Cuando su seguridad coge a una reportera y la traslada como un objeto con violencia, eso está mal desde el día 1. No pudimos entrar a la primera juramentación de gabinete. El presidente tiene que entender que la prensa representa a la ciudadanía. Y él habla del pueblo, y ahí está representado el pueblo en todos los medios que quieren preguntar cosas cotidianas, y es el presidente el que tiene que mostrar finalmente amabilidad, tolerancia y explicar y transparentar su agenda. No hay lugar a indignación. Más bien me parece que Donald Trump. Sí, más bien me parece que la indignación, doctor Huerta, doctor Ugarte, nace del pueblo, porque él se comprometió a que el señor Cerrón no tomaba decisiones apenas asumía la presidencia, y resulta que le ha mentido al pueblo, porque quien pone al ministro de Salud es Cerrón, todos lo sabemos. Entonces, él está en deuda. Yo creo que finalmente esta relación con la prensa tiene que mejorar, no porque la prensa se lo pida, sino porque representamos finalmente a la ciudadanía, como se le ha hecho ver una vecina de San Juan del Lurigancho. Así es. Oscar, mil disculpas, por favor, por estas digresiones de coyunturales. Tú, además de ser un profesional de la salud, también eres un político, has sido miembro del Poder Ejecutivo, y ojalá que nos entiendas. Tú ibas a hacer un punto, ibas a completar, porque decíamos de que las razones por las cuales no hay una buena cobertura de vacunación en este momento y se ha desacelerado todo es porque, digamos, se le está dando un falso mensaje cuando tanto el presidente, el premier, el ministro, de que ya llegamos a 70, qué bueno. Ibas tú a decir algo más. Disculpa, por favor, ¿qué ibas a decir? No hay nada que disculpar. El otro problema que está vinculado a ello, lo hemos mencionado, pero creo que no se está haciendo el suficiente énfasis, es que hay población por vacunar, como sabemos, ¿cierto? Hay una necesidad de la tercera dosis. Tenemos vacunas, pero ¿qué está pasando? Se están venciendo las vacunas, y eso es grave. A fines de febrero se ha vencido un poco más de 1 millón de dosis de vacunas AstraZeneca, que son probablemente para tercera dosis. Ahora, a fines de marzo, o sea, dentro de una semana, se vencen más de 2 millones de vacunas AstraZeneca, que no se están aplicando y que las vamos a perder. Pero además, las últimas vacunas que se compraron, y eso fue con la gestión del doctor Ceballos, en septiembre, de la vacuna Sinopharm, fueron 8 millones. De esas solo se han aplicado 2. O sea, hay 6 millones de Sinopharm
que deben estarse venciendo también, porque ese es el máximo plazo con el cual llegan las vacunas. Entonces, tenemos vacunas AstraZeneca que se están venciendo, tenemos vacunas Sinopharm que se están venciendo. Y no se dice nada, es decir, esto lo venimos diciendo ya de hace varias semanas. A ver, y yo esperé lo que el ministro informe y ponga un orden de tranquilidad al respecto, pero no lo veo, ¿no? Sabíamos que habíamos comentado en la primera edición de la rotativa del aire cuando comentábamos que millones de dosis se están venciendo en Estados Unidos, son millones. En el Perú también teníamos idea de que AstraZeneca se estaba venciendo, pero lo que tú nos dices es mucho más grave, Óscar, porque nos estás diciendo que 1 millón de dosis ya se vencieron y 2 más se van a vencer a fines de este mes. 3 millones de dosis que muy bien pudieran usarse como dosis de tercera. 3 millones de dosis. Gravísimo, gravísimo. Doctor Ugarte, lo comprometo a que sigan encendidos. También estamos preocupados porque nos han explicado en repetidas oportunidades que estas 3 dosis que tienen algunos ciudadanos, 2 dosis que tienen algunos ciudadanos, habría que renovarla cada cierto tiempo. No es que la vacuna es eterna, sino es que finalmente tiene un tiempo de duración en nuestro organismo por si contraemos COVID-19, no tenemos desenlace fatal para hospitalizarnos. Pero ¿cuándo nos tocaría volvernos a vacunar de acuerdo a lo que la ciencia hasta el momento conoce? Todo está en camino, pero sabemos que el tiempo de duración de estas dosis no es eterno. Volvemos con el doctor Ugarte y con el doctor Elmer Huerta. Lima, quien les habla, el doctor Elmer Huerta en Washington. Estamos conversando con el doctor Óscar Ugarte, médico especialista en salud pública y exministro de salud, tratando de entender cuáles son las razones detrás de la desaceleración que se ha observado en las últimas semanas en el programa de vacunaciones. Y nos decía el doctor Ugarte que una razón es de que hay falsos mensajes que están viniendo, mensajes que le dan a la población una sensación de tranquilidad, que porque ya se llegó el 70% de vacunados con 2 dosis, pues ya, qué bueno, qué triunfo. Cuando la realidad de la ciencia demuestra que en este momento hay que recibir una tercera dosis porque Omicron es muchísimo más letal en personas solamente con 2 dosis, e incluso por eso que ahora hay una 4ª dosis ya que se está programando en muchos lugares del mundo. Y la otra razón que nos ha dado el doctor Ugarte es de que al no haber un plan, se están venciendo y se van a vencer ya 2 millones más de dosis de AstraZeneca este fin de mes, en adición al 1 millón de dosis que se vencieron a fines de febrero. O sea que el Perú va a botar a la basura 3 millones de dosis de vacuna AstraZeneca. Lo que siempre estoy curioso, Óscar, en saber, ustedes cuando son ministros, tú has sido ministro de salud varias veces, cuando ustedes, por ejemplo, quieren saber el comportamiento de la población, en este caso de la vacuna, por ejemplo, ¿por qué no se vacunan en tercera dosis a pesar de haberse vacunado con 2 dosis? ¿Qué elementos son los que determinan esa decisión de las personas? Ustedes tienen en los ministerios departamento de comunicaciones. Muy bien. Sí, claro. En mi entender, Óscar, el Departamento de Comunicaciones del MINSA es puras relaciones públicas, que está bien, ese es su trabajo, pero no veo yo comunicación en salud. ¿Qué debe hacer o qué hace un ministro, tú has sido ministro, cuando quiere estudiar comunicación en salud en la población? Es una buena pregunta y hay 2 respuestas a ello. No siempre se ejecutan, pero deben hacerse y varias veces lo hemos hecho. La primera es investigar por qué la población se comporta de tal o cual manera. ¿Quién debe hacer esa investigación? Por lo general, las encuestas lo que nos dicen es cuántas personas piensan tal, cuántas personas piensan, pero no nos explican el por qué, ¿no es cierto? Y como sabemos, eso es parte de la investigación cualitativa, que no es complicado hacer. Las empresas comerciales hacen, por ejemplo, ¿por qué le gusta tal detergente y tal otro? Porque la espuma o el colorcito del azulito. Eso se hace con grupos focales, que son pequeños grupos de 6, 8 personas que están bien escogidas y que puedan representar, o se hace con entrevistas en profundidad a gente que tiene experiencia y uno encuentra la explicación. O sea, lo primero. Y eso, mira, la Oficina de Epidemiología, el Instituto Nacional de Salud, incluso en otros niveles
no es complicado hacer, el entender por qué las personas piensan de tal manera o tienen tales o cuales temores, ¿no es cierto? Lo segundo es lo que tú señalas, Elmer, con mucha razón. Sobre eso hay que hacer difusión, campañas, información. Hay que convencer a las personas. Para eso hay que dar los mensajes adecuados y utilizar a los mensajeros adecuados, digamos, poder convencer y hacer una dinámica positiva respecto a lo que se quiere lograr en salud pública. Definitivamente eso no se está haciendo porque obviamente no hay mensajes adecuados. Ahora, pero esa acción debe partir de la oficina del ministro, debe partir de la oficina del ministro de Salud, viceministro de Salud Pública, supongo, Oscar, y no se está haciendo, y entonces al enfrentar a ciegas a el asunto y no sabemos por qué la gente no se quiere vacunar en tercera dosis, entonces solamente pues sacamos pecho, como tú dices, por haber conseguido las 2 dosis, cosa que ya quedó, como dijiste, eso ya fue, pues hermano, ya. Ahora hay que buscar 3 dosis y no sabemos por qué la gente no se vacuna con 3 dosis. Mauricio. Sí, yo les había dejado planteado un tema a ambos, ¿no? Nos quedó clarísimo que la vacuna nos va no a proteger de no contagiarnos, sino es que en caso de contagiarnos no hacer síntomas graves. Pero el tiempo es limitado, no es una vacuna para el resto de nuestra vida. ¿Qué se sabe, de acuerdo a las experiencias de otros países y a los estudios científicos, sobre la siguiente dosis? Porque teníamos entendido que podría ser 6 meses, 7 máximo, pero más tiempo no vamos a estar protegidos. Efectivamente, Elmer, tú tienes información también a nivel internacional, pero un ejemplo que para mí hay que tenerlo muy presente porque está cerca de nosotros, es parte de nuestra misma idiosincrasia latinoamericana, es Chile. Chile tiene mucho mayor porcentaje de personas vacunadas con tercera dosis que Perú e incluso que otros países, porque está, según he visto, los informes están entre el 50 y 60% con tercera dosis, lo que es un tremendo éxito. Pero ellos no han bajado la guardia. En ningún momento han dicho reduzcamos las restricciones en cuanto a los aforos, no están discutiendo si se van a quitar la mascarilla o no quitar la mascarilla, al contrario, mantienen. Y ya tienen decisiones, por ejemplo, respecto a la 4ª dosis, por lo menos para los grupos más vulnerables. Personas de tercera edad, personas con comorbilidades, ya están aplicando la 4ª dosis. Entonces, tenemos ejemplos muy cercanos que yo creo que vale la pena seguir. El problema es que aquí hay, como él me resumió en un principio, una desorientación general por los problemas de conducción política del sector, que se dan la mano con los problemas de también desorientación en la conducción política general. Pero ahí está la explicación de por qué, siendo el tema salud durante estos últimos 2 años un tema capital de política nacional, se ha bajado la guardia, se ha perdido el norte, incluso los presupuestos que se requieren no se están asignando, o los que se están asignando no se están aplicando. Hace poco el comercio dio una información de cómo la inversión, por ejemplo, en infraestructura con los recursos existentes se ha reducido a partir de noviembre, ¿no? Y lo que se ha invertido en febrero es 68% menos de lo que fue febrero del año anterior. O sea, hay una situación general muy compleja que yo creo que amerita un cambio de rumbo, pero eso requiere cambio en la conducción del sector, ¿no? Y siguiendo las, digamos, directrices, Mauricio, que tú comentabas que el presidente Castillo hace un rato insiste en dividir a la población entre rico, pobre, dividir. Lo mismo está haciendo el ministro de Salud, en que divide ahora, dice, lo que pasa es que me quieren sacar porque los corruptos que no quieren que yo siga, o aquellos que reciben consultorías, entonces la gente dice, sí, ese es el que vale, ese valiente es el que yo quiero, y estamos dejando de lado las cosas de verdad que necesita la gente, que son vacunas, programas de salud pública. ¿Por qué? Porque
en la típica idea del político, pues quiere seguir dividiendo a la gente. Me quieren sacar porque yo soy incómodo para los que reciben consultorías o prebendas del Estado, y esa no es la razón por la que el señor Condori está tan rechazado por el gremio médico y científico. Es por su incapacidad realmente como gestor, como un hombre de ciencia que dirige una cartera tan importante. Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. No, gracias, Elmer, gracias, Mauricio. Encantado de saludarlos y muchas gracias por la invitación. Un abrazo, doctor. Gracias. Hasta una próxima